Empiezo un poco con un anticlímax porque la primera frase dice: un hombre está encarcelado. En condiciones inhumanas, encadenado, vigilado por soldados, por motivos de conciencia, por proclamar un mensaje en el que cree, pero un mensaje que tiene opositores. Parece que estas circunstancias nos quedaran muy lejos y, sin embargo, hoy mismo hay lugares donde hay gente presa por proclamar este mismo mensaje. Todavía hoy hay gente encarcelada sin más delito que defender unas ideas. El hombre en la prisión ha recibido ayuda de sus amigos de Filipos, donde él empezó una iglesia que empezó con un grupito de señoras que estaban orando al lado de un río. Y ahora les escribe una carta para darles las gracias por su apoyo. Al final de la carta está lleno de gratitud hacia los filipenses y su ayuda. Y como la carta iba a ser leída en voz alta, lo que se dice al final es un énfasis del contenido, lo último que oirán los receptores. El privado de libertad entra en un estado reflexivo importante. Se concentra en lo más básico, en lo que ha atesorado dentro de sí mismo, en lo que nadie le puede quitar. Se han publicado libros que contienen cartas de personajes y personas importantes que estuvieron presas: Nelson Mandela, Dietrich Bonhoeffer, Antonio Gramsci, Rosa Luxemburg, Julián Besteiro. Según la psicología moderna, la persona encarcelada puede sufrir ansiedad, despersonalización, pérdida de intimidad, baja autoestima, ausencia de expectativas. Pero los presos por sus ideales no presentan esos cuadros, todo lo contrario. Pablo de Tarso muestra una focalización en Jesús y en el avance del Evangelio tan grande que lo que transmite a los filipenses es más bien ánimo y voluntad de superación, porque aún dentro de la cárcel quiere seguir cuidándoles y aconsejándoles. Pablo ha convertido la cárcel en un lugar teológico, como cuando Israel estaba en el desierto. Ha escrito, seguramente dictado su carta, con cuidado. Desde los tiempos de Augusto existía en el imperio una red de seguridad interna, especie de policía secreta, así que autocensurarse hará que la carta llegue al destinatario y no creará problemas a los receptores. Tener contacto con presidiarios estaba mal visto, y en otros lugares leemos que algunas personas vinculadas con Pablo dejaron de relacionarse con él. Pablo hablará también en otras cartas de sufrimientos en la cárcel, pero lo hará cuando esté libre. Por ejemplo, al principio de la segunda carta a los Corintios, explica: hermanos, no queremos que ignoréis acerca de la tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados en gran manera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que perdimos la esperanza a conservar la vida. Tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, es decir, como muchas otras veces, Pablo ha sido prisionero por Jesús. Nuestro texto, muy conocido, muy memorizado, enganchado en neveras, escritorios y otros soportes, está en la última parte de la carta y es la despedida. Es un texto barrita energética y no es la única barrita en esta carta. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Considero todo una pérdida comparado con haber conocido a Cristo. Barrita energética que hay que irla royendo, pequeña pero llena de contenido, para dar fuerzas en el camino. Es una expresión bastante típica de Pablo, lo vemos también en otras cartas. Es esta exhortación
en forma de imperativos, un staccato. Haced esto, 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 y la paz de Dios guardará vuestros pensamientos y vuestras mentes. En una cultura mayoritariamente oral, una fórmula muy útil y fácil de memorizar. Ninguno de los judaizantes de Filipos podía hallarle un pero. Trae ecos de los salmos y de los profetas. Resuena Habacuc, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos y todo lo demás que va mal. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Los salmos, muchos de ellos, Salmo 33, que empieza diciendo: alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Y acaba diciendo: por tanto, en él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Regocijarse en el Señor, orar, dar gracias, hacer llegar bondad a los demás, elementos básicos de la piedad judía, y seguramente estas son las cosas que han mantenido a flote el ánimo de Pablo. El que está preso exhorta a los libres a no dejarse encarcelar por las preocupaciones. Les manda a orarlas, dejarlas en manos de Dios, esperando ese regalo, esa paz de Dios que es incomparable, inexplicable, que está más allá del entendimiento humano. No es la paz de los cementerios, ni es la ausencia de conflicto. Es una paz activa que guarda, que protege, que crea, que recrea. Es la paz esa de Jesús, no como el mundo la da. Y en medio de todo esto, una frase suelta: el Señor está cerca. Esta frase se puede interpretar de dos maneras. Se puede entender como enganchada a la frase anterior o a la siguiente. Puede querer decir: regocijaos siempre y vuestra bondad sea conocida de todos los hombres, porque el retorno del Señor está cerca. O también: como el Señor está cerca, por nada estéis afanosos, si no sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. En cualquier caso, lo que sabemos seguro es que el Señor está cerca de todos los que le invocan. Ahora bien, Pablo no sería Pablo si no creara un puente de la tradición y devoción judías al mundo greco-romano de sus receptores. Pablo mismo es un hombre de dos mundos, que entiende y ha aprendido de joven seguramente lo que el mundo clásico tiene como valores. El versículo siguiente al texto que hemos leído, el versículo 8, crea esta cercanía de lo mejor de un mundo antiguo con la fe de Jesús. Todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable. Si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Parece literalmente Séneca o Epicteto o cualquiera de estos escritores de aquellas épocas. Y parece querer decir: conservad las cosas buenas que habéis aprendido, valorad lo bueno de vuestra cultura. Un poco como cuando Santiago habla de la sabiduría de lo alto, que es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Todo esto son conceptos griegos incorporados dentro del discurso. Regocijaos, dice Pablo. Os lo repito, regocijaos. Y luego, siempre. Regocijaos siempre. Estilo Pablo y Silas cantando en la cárcel. Estilo Pedro y Juan, después de ser azotados y amenazados, que vuelven a su casa gozosos de haber sido tenidos por dignos de sufrir afrenta por causa de Jesús. Regocijaos a pesar de todo. Un gran llamamiento a buscar la cercanía de Dios, una exhortación grandiosa a la vida sin ansiedad, que recuerda a los lirios que Dios hace crecer y los pájaros que Dios alimenta. Una llamada a la confianza. Pura contracultura,
porque estamos sepultados por la magnitud de información y desinformación que recibimos. Somos inducidos a adquirir cada vez mayores ganancias. Se nos induce a mantener una actitud frenética, que es una actividad tremenda, y siempre hacer algo, que es el sello de nuestra autoafirmación, realización personal. Y sobre todo, tenemos que distraernos, tenemos que divertirnos siempre. Numerosas pantallas determinan nuestras decisiones y reclaman nuestra atención y nuestro tiempo. Y hay que hacer un gran acopio de espíritu crítico para discernir lo bueno entre todo lo que se nos ofrece. Por otro lado, el mundo es un gran escenario lleno de injusticia y de crueldad, que llega un momento que nos resulta incomprensible. Presos en el sistema que hemos montado. Y no es fácil seguir el consejo de Pablo. Tampoco era fácil para los filipenses. Pero aquí mismo, en esta carta, se nos dice también que Dios obra. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y también Dios es el que en vosotros obra, así el querer como el hacer. Confiamos en el Dios que envió a los profetas, que envió a su Hijo, que envió el Espíritu Santo. Entrenémonos en dedicar tiempo a adorarle, a dejarnos inspirar, a interceder, a dar gracias, a soltar lo que nos preocupa en manos de Dios. Sigamos entrenándonos y que los demás encuentren en nosotros gente que ha estado con Jesús, que podamos ser luz. Que sea así.